Ana Sicilia, Anita para los amigos, nació y se crió en Bursaco, al sur del conurbano bonaerense. Es hija de un obrero metalúrgico y de una ama de casa. Se graduó como comunicadora social en la Universidad de Quilmes. Actualmente se dedica a crear bibliotecas en cárceles para mejorar el acceso a los libros por parte de las personas privadas de su libertad, al mismo tiempo que ejerce el oficio de periodista en radio y televisión. Ana creó el proyecto Libros en los Pabellones, con el que reparte ejemplares a personas encerradas en cárceles de todo el territorio argentino, creando espacios liberadores y catárticos, estimulando la imaginación en difíciles contextos de encierro. Hoy te presentamos en Mañanas Públicas a una mujer que elige dedicar su tiempo y esfuerzo a mejorar la vida de personas a las que la sociedad y la suerte muchas veces les dieron la espalda. Bienvenida, ay, qué lindo, Ana. muchas gracias, qué honor, qué privilegio. Bienvenida, un placer Anita. conocerlos y estar acá. ¿Cómo Y andan? nosotros también, la verdad que estamos encantados porque cuando nos informamos con Mari sobre el tema de lo que estabas haciendo, ¿cómo surge esta iniciativa en vos? Hace 4 años. Mirá. Y cuando me invita a Julián Maradeo, y siempre lo menciono, él es colega también periodista, es escritor, investigador, y él daba un taller en el Ágora, que es un espacio que reúne otros talleres, entre ellos el de escritura en la Unidad 9 de La Plata, conocida como La Nueva. Allí hubo varios presos políticos en la década del 70. Y bueno, él daba el taller en la unidad esa hacía como 8 años y me ve mi blog en ese momento, año 2016, ve que me gustaba escribir un poco, me dice, ¿querés venir a contar tu experiencia? Y yo le digo, pero pará, no, yo escribo como humildemente ahí, es como mi trinchera. Y bueno, y fui. Porque había algo ahí del contexto de encierro como adentro mío. Ya en 2011 había empezado una maestría en la Universidad de La Plata para tratar de entender el consumo de industrias culturales desde el contexto de encierro, ¿no? Porque siempre hablamos de la persona privada de su libertad. Claro. Quizá los medios como de manera, digo los medios en general, ¿no? Como de manera peyorativa lo analizan y yo decía, bueno, pero ¿qué pasa en contexto de encierro? Cuando miran una noticia, cuando ven un robo en loop, 20 veces la misma noticia y se habla de inseguridad. ¿Qué les pasa? ¿Cómo los interpela a ellos? Sí. Bueno, eso en 2011 quería hacer la tesis en la maestría y después en 2017 termino ingresando. ¿Y cuál es la respuesta a eso? a una Perdóname, unidad. Ana, pero ¿cuál es la respuesta a esto que decís? Nunca terminé la maestría porque después empecé a trabajar en los medios y no terminé la maestría, pero ¿Y mirá cómo qué loco fue? Sí. que 5 años después, Eso. por Julián Maradeo, termino de invitada a El Ágora, a la Unidad 9, donde empieza todo esto. ¿Cómo fue ese primer día, ese primer ingreso a un penal que imagino te Yo debe estaba generar como- un montón de emociones, sí, ¿no? Yo estaba ansiosa, pero por esto que les contaba como la precuela, ¿no? Claro. Porque digo, quería entrar, pero como en medio, de modo académico, antropológico, y termino entrando como invitada, contando de un blog, y después me quedo y ya pasaron 4 años transitando las cárceles, ¿no? Muy Y no bien. solo me quedé en el Ágora, desde la pandemia, desde que empezó la pandemia, no pude seguir yendo a dar el taller de escritura, pero bueno, ahí es como el disparador, esa palabra, ¿no? Justo, pero es como el disparador de yo doy esta charla con los chicos, hablamos de la escritura, como una herramienta de transformación, del libro como herramienta de transformación, y me invitan 2 veces más. Y la tercera fue la vencida. Ahí me dicen, che, ¿te querés quedar acá como tallerista? Y yo en ese momento estaba haciendo radio en primera mañana hacía, ¿no? Y digo, ay, pero yo trabajo, no sé si voy a poder. Y en el barrio, viste, cuando damos la palabra, hay que cumplirla. Entonces yo no quería dar la palabra y después, viste, decir, no puedo ir. Pero es interesante lo que decías. Vos veías esto que te había pasado en esta precuela que vos decías que estabas estudiando la tesis esta. Pero ¿qué le pasa realmente a la persona que está al interno cuando ve esta invasión de noticias? ¿Qué siente esta persona? ¿Vos podés conversar con ellos? Lo he charlado como al pasar porque tampoco quería que ellos terminen siendo mi objeto de investigación. Sentí que fui por otra cosa y me quedé por otra cosa. Pero compartís con ellos, no por investigación, digo, vos compartís con ellos. Me ha pasado de asaltos así muy, muy violentos, viste, donde alguien pierde la vida y yo después llegar o ver a alguien que se han violentado o que han que han pasado por algo similar, claro. cercano, Sí. y volver y decir, che, yo siento que estoy acá al pedo, que vengo acá porque la verdad me pasó esto la semana pasada, ¿qué hacemos?
Y siempre hay un pero. ¿Pero o qué te alguna dicen ellos? respuesta. ¿Pero ellos qué te dicen? Y sí, hay menos códigos ahora. No sé, es muy diverso en realidad, ¿no? Claro. Porque no quiero generalizar, digo, porque en algunos pabellones nos iban a estar viendo. Y digo, no quiero mandamos un saludo. generalizar, Le ¿no? mandamos Sí, un sí, saludo. en Alvear, en la 30 de Alvear iban a estar Saludos mirando. para todos los que están ahí. Pero digo, no quiero generalizar porque No. es muy individual, ¿no? Pero Claro. tenés el que te dice, y sí, ahora, no sé, perdón el lenguaje, ¿no? Pero, y sí, tenés el guacho que hoy no tiene código, Claro, ¿no? claro. Que si te querés llevar el auto no es necesario que le pegues en la cabeza a fulano o que le rompas, digo. Claro. Y después tenés y bueno, si estás medio Claro. dado vuelta, viste, no sabes lo que haces. Digo, es muy diverso, ¿no? La respuesta con la que te encontrás. ¿Y cuál es la respuesta de ellos a la hora de estos talleres que vos das? De los talleres libros. de, Sí, de taller, escritura sí. o esta Taller- cosa de incentivar la lectura, ¿no? Exacto, porque se fue abriendo, ¿no? Estuve 2 años dando el taller en la unidad 9 y después estuve en la unidad 43 de González Catán. Y ahí es donde se abre y empecé no a dar el taller, sino a llevar libros a los pabellones. Como voy con los libros, armaba o la biblioteca en la unidad o ahora ya lo que hago es descentralizar aún más. Cuando entré al estudio estaban hablando de Paulo Freire y es como mi Sí. inspiración, Ah, Freire, ¿no? mirá. También. Y el dar el libro en la mano interpela de otra manera. Digo, hay gente que en su vida leyó un libro, ¿no? Incluso hay gente que está afuera, que está tampoco, pero digo, aprovechar el contexto de encierro para nutrirnos desde otro lado y que el libro sea tu herramienta de transformación para que te corra del lugar donde la sociedad te termina poniendo, es como interesante, probemos lo imposible hasta que nos salga bien, digo. Ana, yo. pero el tema de las bibliotecas, hace rato digo que hay Sí. bibliotecas en las cárceles, ¿no? Sí. Pero vos proponés otro tipo Exacto. digamos, esto es lo interesante que me gustaría que habláramos. Sí, porque a veces incluso cuando llegaba, ahora ya no, ahora es todo mucho, incluso con el servicio penitenciario, tanto federal como bonaerense, ya el ingreso es mucho más fluido. Los primeros 2 años, estos C4 que lo hago, era un poco más, viste, que la espera en la puerta, que estar 1 hora con los libros, que el libro quedaba en requisa y lo bajaban a pabellón al mes. Y yo siempre lo que les digo, y sin faltar el respeto a las autoridades penitenciarias, pero digo, ya sabemos que hay de todo en los pabellones. No jodamos, las cárceles son una desidia, hay facas, hay droga, hay de todo. ¿Por qué cuesta tanto que entre el libro? Claro. Porque nos invita a pensar, Claro. ¿qué pasa? ¿Se termina un negocio de algunos pocos? ¿No? Entonces, digo, empezar a repensarnos, porque las cárceles como están hasta ahora no funcionan, no sirvieron. Ni más cárceles, ni más policía. Entonces tenemos que repensarnos como sociedad, y la población carcelaria es parte de la sociedad. Por supuesto. Entonces, pedir con la cacerola más seguridad nunca sirvió y hasta ahora no sirve. Entonces, empecemos a repensarnos estructuralmente de manera diferente. Irrumpir con el libro en el escenario es educación, ¿no? Y volvemos a Freire y al comienzo de su programa. Digo, me parece que es por ahí. Es a largo plazo, pero si no empezamos Pero hoy, llega o no ¿cuándo lo llega, hacemos? pero llega el libro o no llega. Llega el libro, llega en mano, llega con mirada a los ojos, algo que la sociedad no mira a los ojos a esas personas. Si los juzgamos, si tienen el sello en la frente y cumplen su condena, cumplen 20 años, 15, 10, salen y vuelven a lo mismo. ¿Por qué? La cárcel no funcionó. Claro. Entonces tenemos que repensarnos una y otra vez. Y hay muchas personas que jamás en su vida leyeron un libro. Cuando te dicen, incluso me han dicho, antes mi familia nunca me pudo ingresar un libro. Entonces también es lindo esto que se está dando y esta Claro. apertura desde los servicios penitenciarios, esta apertura a, bueno, dale, que entre. No sé si gané por cansancio o qué, pero bueno, que entre, dale. Visitas pabellones Claro. femeninos como masculinos. Sí. Y nada, y aparece mucho la desolación del otro lado, ¿no? Digo, a ver, es diverso. Tenés a los que no los va a ver nunca nadie, a los que sí, las condiciones carcelarias que te nublan todo. Porque Pero por sirve, ahí, Ana, pero digo, la pregunta es, ¿sirve la cárcel como lugar actualmente No. para reinsertar a la persona que está No. presa? No. No. Y yo, insisto, lo hablo con autoridades, digo, de los ministerios respectivos, ¿no? A la articulación con la cárcel, y falta mucho por hacer, obviamente. Y algo que siempre digo, ¿no? De Perón y de Eva para acá no hubo un presidente que entre a una cárcel. De la primera reforma penitenciaria, del primer peronismo, la reforma penitenciaria de Roberto Petinato al cargo del servicio penitenciario, para acá, cuando se sacaron los trajes a rayas, ¿se acuerdan? Sí. Que parece, bueno, del primer peronismo para acá, no hubo nunca más alguien que mire las cárceles. Pero sí hablamos de la inseguridad, ¿no? Y si no miramos ese eslabón, no digo que sea el primero, porque el primero claramente es contener en los barrios vulnerados, ¿no? Y que el pibe no llegue después Sí, a eso esa sería, situación. eso sería prevención. Exacto. Eso sería prevención. Pero yo te hablo de la cárcel. Claro, pero en la cárcel, digo, la comida es un asco.
Miles y miles nos salen las licitaciones en las cárceles de comida. ¿Por qué al pabellón llega el fideo todo aplastado, todo como si fuese una asquerosidad? ¿Por qué no llega la carne? ¿Por qué no llega todo a medias? ¿Por qué en plena pandemia un bidón de lavandina para 80 personas? Pero ¿y entonces qué propones, Ana? Porque vos te digo, estás en Alguien esa... con voluntad y Sí. con ganas de realmente hacer que la cárcel sea un lugar que el trampolín a la reinserción, ¿no? También, porque después cuando salen las personas privadas de su libertad, hay meses ahí que si no conseguís un trabajo, si no hay una contención vuelven afuera, a lo mismo. Claro. digo, es Vuelven muy a complejo. delinquir. Pero desde el humilde lugar, cuando voy con el libro, y lo hablábamos en Marcos Paz el fin de semana, ¿no? Que los chicos venían, los chicos les digo yo, hay de edades diversas, ¿no? Obvio. Estuve en Magdalena, en Mercedes, en Magdalena, en el penal de mujeres la semana pasada, en Chubut, en Salta, en Catamarca. Y lo que les propongo es, bueno, este libro es todo lo que tenés en el pabellón y que no puede estar, que esté el libro también, Claro, ¿no? claro. Y si podés Que sea un abrir la elemento, mente, que sea un elemento trampolina, clave, exactamente. como Vamos a ver, fue para otros internos. Ana, vamos a ver un video que tenemos, Sí. María. A ver. Para ver qué es lo que pasa cuando se van a visitar las cárceles. Vamos a verlo. Para vos, Anita, de los pibes del alma fuerte. Queremos charlar con vos. Queremos que nos visiten y nos ayude haciendo el aguante. Con libros y cultura para salir adelante. Esperemos que te guste. Son las 8 de la noche y estoy un poco cansado y engomado Esto- con mi rancho en la celda casi ¿Esto donde que estamos viendo es en Mendoza o No, esto es el Instituto Almafuerte, es un instituto de menores acá en la provincia de Buenos Aires, y que los chicos me invitaron, ellos tienen un taller de escritura y me invitaron a visitarlos. Qué bueno. Así que... Y te hicieron un Me tema, hicieron un porque lo que video. estamos leyendo Sí, ahí, sí. si leemos el subtítulo, si escuchamos... Sí, y ellos, claro, como que me ven, yo estoy en Bendita también a la noche, y ellos me ven ahí en Bendita, y a veces cuando comento que por ahí estuve en alguna cárcel o algo, es como, bueno, que venga acá también, ¿no? Y aprovecharon la excusa y me hicieron este video. Qué lindo. Gracias a Román, que coordina todo, me lo hicieron llegar. Qué bueno. Así que en unas semanas ya estoy ahí también. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Estuve en 2 institutos Lindo de gesto, menores, Esto hermoso. hermoso. habla del gran laburo que vos estás haciendo. Sí, me ¿no? emocionó, me puse a llorar cuando me lo mandaron porque Me no lo imagino. esperaba, estaba en el camarín, estoy en IP Noticias también y en Canal 9, y estaba entrando al camarín y me llega esto, viste, 4 de la tarde, y me puse a llorar porque... ¿Qué te parece? ¿Se sienten? decís, Qué lindo, wow, qué lindo. parece una pavada, pero... No. Y algo que vos decías, Gabriel, también mencionabas, o vos, Mari, no sé, pero que hay bibliotecas en todas las cárceles. Sí, sí. Hay. El tema es que los libros quizás son viejos. Claro. Aparte de la biblioteca en sí, se necesita el incentivo a, ¿no? El contacto, el mirar a los relacionarte, ojos, el mirar a los mirarlos ojos. a lo los decía. ojos, claro. y mirarlos a los ojos, decir, bueno, vos tenés que estar 10, 15 o 20 años acá. Pero cuando salís, la pregunta que les hago siempre, ¿qué querés ser? Eso. ¿Qué querés hacer? Ser y hacer, porque si un ser humano Claro. sin sueños, sin objetivos, queda en el círculo vicioso, sea cual sea, ¿eh? No, eso es Pero el tremendo. ser y hacer. Muy y importante. muchas veces hay un silencio tremendo. Y claro, nadie sueña, nadie tiene... Que no tenga te animás planes. a soñar, sí, ¿viste? poder tener planes, por más que estés allí adentro. Nuestra Sí. compañera Irina quiere hacerte una pregunta. Bien, Anita. sí. Anita, quería que nos cuentes un poco el proyecto este de bibliotecas, pero con perspectivas feministas, y también que nos cuentes qué biblioteca lleva tu nombre y por qué. Ay, gracias, Siri, qué lindos recuerdos. El año pasado, cuando empezó la pandemia, no, antes de la pandemia, miento, febrero, tenía pendiente ir a cárceles de mujeres, porque venía transitando cárceles de hombres hacía 2 años, Claro. y justo la hija de un interno estaba en una unidad de mujeres. Y otro interno, Leo, que lo quiero mucho, que él me llevó a la cárcel de Olmos también, donde cuando los van haciendo de traslado, yo voy haciendo recorrido de ellos y ahí llego con libros atrás. Bueno, y me dicen, en la unidad 40, en el pabellón 4, las chicas les gustaría que vayas. Bueno, después de 5 meses, que sí, que no, logré ir. Y dije, primera cárcel de mujeres que voy a visitar, quiero algo distinto. Las chicas ya tenían algunos libritos, entonces dije, imaginación, ¿no? Un poquito de... Dije, ¿qué hacemos? Pedí en las redes sociales, como hago hace 4 años que pido libros en las redes sociales, son todas donaciones de gente particular, ahora Muy bien. algunas editoriales, y dije, voy a pedir autoras mujeres
feministas que hayan escrito sobre feminismos, que cuenten sus luchas para llevarlos al pabellón de las chicas. Porque con este lema, ¿no?, del gobierno de empezar por los últimos para llegar a todos, yo dije, ¿por qué no empezar por las últimas para llegar a todas? Y que en vez de siempre las clases medias estemos leyéndolas, ¿por qué no? O sea, escriben sobre ellas algunas, pero ellas no son leídas por las otras. Como hacer ese puente. Muy bien. Y bueno, y desde, nada, todas las chicas de escritoras de Futurock que tienen ahí el sello de la editorial, Claudia Piñeiro. Bueno, fue Qué como bueno. un despelote hermoso, digo yo, de libros, y ellas algunos firmados, y llevé 80 libros nuevos Qué bueno. de autoras feministas, de autoras mujeres que generaron bibliografía, los últimos 5 años, ¿no?, que creció tanto esa industria hermosa, al pabellón que fue como el primer pabellón de mujeres. Espectacular. Así que eso por un lado, Irina, y la otra es la biblioteca Ana Sicilia, que es del pabellón 2A de máxima seguridad de la unidad 43 de González Catán, que fue la tercera biblioteca, Carmen. Qué bien, Anita, y esa, felicitaciones. nada, ese es un carrito que anda girando, cumple 2 años el fin de semana, y si todo sale bien, vuelvo a llevar más libros ahí. Qué bueno. Felicitaciones. Gracias. De verdad, Muchas muy buena gracias. labor, excelente. Y un placer que podamos visibilizar esto también Sí, nosotros. gracias por el espacio, No. y se lo merece la Gracias. población también para Contá con charlar de nosotros eso. para Muy amables. cuando necesites, de verdad. Muchísimas gracias, Ana Gracias.